Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Tenemos un tema realmente importante. Fue una decisión de la Corte Suprema de California. Probablemente vaya a la Corte Suprema del país y tiene que ver con la antigüedad de los maestros. Un grupo de alumnos, de personas, de padres, retó las disposiciones que tenía el Estado sobre el derecho de antigüedad para permanecer en el trabajo de los maestros en California. La Corte Suprema de ese país, de este Estado, dijo el derecho de los alumnos está por encima del derecho de estos contratos que ha hecho el gobierno de California. Y esto, de alguna manera, aunque es California nada más, puede ser un precedente legal que se utilice en el resto del país. Y una de las anclas del sindicalismo de maestros en estos momentos es el derecho de antigüedad. Cuando van a votar a alguien, no importa que esté capacitado o no, un maestro que acaba de empezar, votan a ese maestro, dejan al otro por antigüedad. Y algunos creen de que esa es la raíz principal de los problemas que tenemos en nuestro sistema educacional en todos los Estados Unidos. Tenemos a Carla Hernández, precisamente secretaria tesorera de la Unión de Maestros aquí del Condado de Miami, y Eric Fresen, representante estatal, que ha estado muy involucrado, además preside uno de los comités que tiene que ver con educación a nivel del Estado. Empecemos por Carla. ¿Eso es bueno o es malo para nosotros aquí en el Estado de la Florida? Bueno, aquí en el Estado de la Florida ya no tenemos antigüedad. Hemos estado trabajando ahora desde el 2011, tenemos algo que se llama un contrato anual. Entonces no es algo que es nuevo para nosotros. ¿Cómo se adaptaron ustedes? Bueno, todavía estamos adaptándonos, no hemos llegado a una resolución, todavía no estamos bien, pero estamos en ese proceso, estamos tratando de adaptarnos. Bueno, como dijo Carla, en el 2011 yo fui el que patrociné la ley que se llama la SB 736 en ese año, pero el ancla de esa ley, por qué yo la patrociné, es específicamente por lo que estaba diciendo ahora, que es que no era tanto para votar a maestras. Mira, en más que el 90% de las maestras en todo el estado de la Florida son maestras buenas, trabajadoras, que llegan temprano, se van tarde y hacen un labor que para mí es el labor de Dios en nuestro estado. El enfoque no era para votar a maestras, que yo sé que mucha gente, en particular en mi partido, hablan de votar a maestras, pero sí el enfoque y la razón por que yo patrociné la ley esa es porque yo consideraba injusto el concepto ese de antigüedad. ¿Por qué? Porque había muchos casos, no tanto para votar a una maestra, pero muchos casos en el cual, por ejemplo, en Broward County, el mismo año, el mismo verano, después que yo pasé esa ley, tuvieron que votar casi mil maestras y no más. Todas y todos, hasta los mismos maestros que votaron ese año, todos eran del primer año o al cuarto año. ¿Por qué? Porque no tenían los contratos de antigüedad. En ese momento, muchos padres de Broward que antes estaban en contra de la ley que yo estaba pasando, me llamaron para decirme que ya entendían por qué, porque su hijo había perdido la maestra de química mejor que había en el colegio porque tenían que dejar al maestro que tenía 15 años en el sistema. Eso yo creo que no solo es obsoleto, pero también es injusto para una maestra o un maestro que está haciendo un labor quizás más capacitado o con más mérito o con más producción que otro maestro, pero que le dicen espera 10 años hasta que llegas a un punto en 15 años. Es una predeterminación que yo creo que es injusta y creo que esa ley que pasamos ya cambió eso en la Florida. Todavía hay maestras que están en contrato de antigüedad, pero de ese momento para adelante, cualquier maestra nueva o que ya no estaba en un contrato de antigüedad tiene que tener un contrato de un año. Yo lo he visto en práctica, no hay una crisis que cada año votan a 100 maestras, pero lo que sí hay es un entendimiento que el concepto de lo que uno va a ganar como sueldo o como uno o como el sistema va a reconocer al labor de una maestra va a ser individualmente y no necesariamente en un grupo de decir, tú has estado aquí menos de 5 años, te pagamos X, has estado 7 años, te pagamos Y. Ese es el principio de CORD, ¿verdad? ¿De cómo? De CORD, de todo este proyecto que hay para reformar el sistema educacional que ha tenido. Standards. Exactamente. De básicamente terminar evaluando también a los maestros de la manera en que ellos se desarrollan. Los maestros están diciendo, nos están evaluando de la manera equivocada y deben de alguna manera replantear esto. Bueno, si puedo hablar sobre dos temas que habló Eric. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice él. Es cierto que el porcentaje de maestros que
que son malos, es bien pequeño mucho daño. Comparado a los maestros que sí son buenos. Sí. Y nosotros sabemos que en todo empleo, en toda organización, siempre hay gente que hacen el trabajo muy bien y hay unos que no lo hacen tan bien. Exacto. Pero algo que sí quería comentar es que nosotros sabemos con estudios que un maestro es experto en su educación, en lo que él enseña, en el tema, después de los 7 años. Sí. Entonces nosotros sabemos que la experiencia vale y vale bastante. Yo personalmente, y me imagino que ustedes también, si se ponen a reflexionar cuáles fueron sus mejores maestros, los míos no fueron maestros que eran nuevos. Los míos fueron maestros que tenían mucha experiencia. Porque, Carla, la mayor parte, con lo que el sistema que teníamos anteriormente, lamentablemente los maestros no llegaban a 7 años. O sea, los posibles y potenciales buenísimos maestros, si había que despedir a alguien, los sacaban a ellos y nunca llegábamos a saber si esos maestros hubieran sido excelentes, hubieran sido malos, porque no se evaluaban por su capacidad. Sin duda, y hay un libro de Malcolm Gladwell que dice las 1000 horas de práctica, que para uno ser experto en cualquier cosa, tanto Michael Jordan en baloncesto como un político, lo que sea, periodista, necesita la experiencia. Yo no estoy diciendo que la experiencia no contaba, pero el problema era que las personas estaban desmoralizadas. Una maestra de 3 o 4 años que estaba haciendo toda labor, y cuando un distrito tenía que decir, bueno, tenemos que votar a 20, esa es la primera Hay que muchas personas que dicen que las personas en tu partido son esas decisiones se deben de tomar con un poquito más estudio y con un poquito más análisis de quién está haciendo la labor mejor. Eric, muchas personas dicen que las personas en tu partido lo que están tratando de básicamente eliminar el sindicalismo en Estados Unidos. ¿Cuál es tu posición? Mi posición es en contra de eso como intención. No puedo dudar y yo los conozco, que hay ciertos elementos en mi partido que el único intento que tienen es acabar con los sindicatos. A mí, el concepto de sindicato no tiene nada en sí que es malo para la economía o malo para el Estado, pero los contratos que existen o que existían a base de los sindicatos por mucho tiempo tenían aspectos dentro de ellos que en mi opinión eran un cáncer para lo que es el provimiento de la educación en particular, que es el tema más importante de nuestro Estado. Entonces, yo no le doy la culpa a un sindicato. El sindicato hace su labor basado en lo que tiene que hacer, proteger a sus maestros, de acuerdo, pero la evolución de ese sindicato, tanto en la empresa privada como en educación, resultó en un contrato que se usó en todos los estados, porque el contrato ese que están hablando en California es el mismo contrato que teníamos aquí en la Florida, más o menos, de la antigüedad. Lo que allá fue por la decisión de la Corte Suprema y aquí fue por legislación. Por legislación. Y ese concepto de antigüedad y de decirle a una maestra, bueno, empiezan esta carrera y quizás en 15 años, si te quedas aquí, vas a ganar un sueldo que es comisionado a lo que está haciendo en la aula. Yo pensaba que eso era injusto, y en esa batallita que tuvimos ese año, pues claro, la posición era el sindicato, el mecanismo de oposición era el sindicato, porque estaban acostumbrados a eso. Yo pienso que el presidente nuevo del UTD de la Unión de Miami ya saben que hay que... Frederick Ingram. Ya yo creo, y tanto Carla que estamos hablando, reconocen que hay que evolucionar fuera de ese concepto de proteccionismo. Una de las cosas que yo creo que... llegar a un punto de verdad, de tener un ambiente bueno para la maestra, que es súper importante, porque si no está contenta no puede, pero que tenga un poquito de lógica en el sentido de cómo se evalúan las maestras. Yo soy un convencido en los sindicatos. He estado en los sindicatos y he tenido que, desde posiciones de administración, tener que lidiar con sindicatos. Cuando trabajé en Radio Martí, habían 3 sindicatos que teníamos que lidiar con ellos a la vez y no era fácil, ¿no? Pero soy un convencido de que los sindicatos tienen que existir en la sociedad moderna, pero creo que se tienen que reinventar, si no desaparecen. Y creo que el sindicato de maestros está haciendo una labor tremenda en reinventarse, en trabajar dentro de la realidad económica del momento, en la movilidad de los trabajadores, en la tecnología afecta de la manera en que el trabajo y el trabajador se mueve, y todas esas cosas, si los sindicatos no la toman en consideración en el siglo XXI, van a desaparecer. Y yo creo que desaparece una parte imprescindible del desarrollo económico del país, porque sin lugar a dudas los sindicatos es una barrera que tiene un capital desenfrenado, que hay veces que hay que ponerle límite. ¿Qué ustedes están haciendo en este sentido? Además de... Bueno, nosotros, como usted dijo, somos nuevos, estamos
bueno, acabamos de terminar el primer año de nosotros como trabajando para el sindicato, para la unión. De verdad estamos tratando de trabajar con la comunidad, estamos trabajando con los padres, queremos que ellos sepan que las condiciones donde los maestros trabajan son las condiciones donde los niños aprenden. Entonces es mutuo, los necesitamos. Claro está que hay cosas que estamos tratando de mejorar siempre y tenemos nuestra opinión de cómo son los exámenes y cuáles son las cosas que afectan a los estudiantes. Pero sí quería hablar de un tema importante. Yo creo que nosotros hablamos tanto de los maestros, ¿verdad? Y tratamos de algunas veces ponerle una luz mala a la profesión. Y todo el mundo quiere a los maestros, ¿verdad? Todo el mundo dice, yo me acuerdo de mi mejor maestra o mi mejor maestro, y vemos la violencia que ha pasado en otras escuelas y que los maestros llegaron y defendieron a los estudiantes y los protegieron con su cuerpo, sí, con su vida. Pero algo más profundo que eso es que yo creo que hay un problema cuando el sistema escolar es más de 80% mujeres, que nosotros somos mal pagadas, y hay tanto énfasis en cómo disminuir esa profesión. Fuimos a la escuela, hicimos todo lo que teníamos que hacer, fuimos a la universidad, estamos trabajando. Y yo creo que están empezando a recibir el mérito que se merecen. Sí. Carla, se me acaba el tiempo, muchísimas gracias. No. Carla Hernández, secretaria tesorera de la Unión de Maestros, que es realmente un ejemplo para el resto del país cómo se están manejando ustedes. Para Frederick, nuestro abrazo y también nuestro saludo. Gracias. Y también para Eric Freser, representante estatal, que yo creo que fue uno de los que le hizo ver al gobernador de que no solamente era mal policy, sino mal politics, disminuir los fondos de educación, muchos de ellos se han reintegrado y nos alegramos mucho, independientemente de las razones sean políticas, sean las razones que sean, hemos visto de que los fondos de nuestra educación pues han sido reintegrados, casi todos los que se eliminaron en años anteriores, y Fresen ha tenido una gran responsabilidad en eso. Vamos a seguir hablando con él, por supuesto, en otro momento, pero tienes que regresar al programa. Sin duda. Saludos a tu mamá. Gracias. Como que no. Regresamos en solamente unos segundos. Hablábamos de los maestros, la violencia. Es un tema realmente espectacular, o sea, espeluznante, y vamos a hablar de eso en solamente unos segundos cuando regresemos. Gracias.